Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludos desde Pachuca, Hidalgo, México. Vamos a estudiar algo. Quiero compartir sobre la circuncisión. Me han preguntado algunas personas. Aunque tenemos un estudio sobre la circuncisión, quiero hacerlo de una manera sencilla, breve, concisa, acerca de la circuncisión o lo que es el Brit Milá, conocido así, el Brit Milá. Vamos a empezar con algunos versículos. Ahorita, terminando esta grabación, voy a poner los versículos. Va a estar en YouTube también todos los versículos, y yo creo que lo vamos a poner en un blogger, en el blogger de Ministerio 710, para que esté la información. Y por favor, como siempre hemos dicho, investiguen, examinen, verifiquen todo lo que vamos a estar hablando. Aquí nosotros no imponemos, ni mucho menos. Tampoco estamos buscando que estés de acuerdo con nosotros. Simplemente exponemos las escrituras. Las escrituras explican las escrituras. Lo que sí puedo decir también, que es importante, estamos viviendo los últimos tiempos ya. Nuestros hermanos en la casa de Judá, muchos rabinos ortodoxos, ultraortodoxos, Yeshua se ha estado revelando, ha estado hablando de una manera impresionante, y ya empiezan a poner un poquito más de atención hacia Yeshua. Quiero decirles que estamos en tiempos finales, o más bien ya acabó el sexto milenio, ya está el séptimo milenio. Si fue el año pasado, hace 2 años, hace 6 años, hace 16 años, no importa, pero ya estamos en este milenio que es el donde va a llegar nuestro Mashiach. Entonces, este tema es importante, la circuncisión, verlo y conocerlo. Las escrituras nos muestran que para nuestro Padre es importante la circuncisión del corazón. Cuando nosotros nos quitamos, dice, ese prepucio del paganismo, cuando nos quitamos todo lo que a Él no le agrada, como dice en Jeremías 4, que le estaba hablando al pueblo, le estaba hablando a Israel, diciéndole que circuncidaran su corazón. Entonces, hay 2 circuncisiones que la Escritura nos muestra en el Antiguo Pacto, que es la circuncisión del corazón y la circuncisión del prepucio en el hombre, lo que es el Brit Milá. Entonces, las 2 son interesantes, las 2 son importantes en su momento. Ahora, yo quiero que ustedes observen y vean esto. En el primer siglo, cuando las personas empezaron a conocer de la palabra, los judíos, recordemos, cuando he estado, como les he platicado en Gálatas, la explicación o la enseñanza del libro de Gálatas, estaban lo que se le llaman los prosélitos de justicia, que eran personas gentiles que habían abrazado el judaísmo y que habían hecho todo lo que las leyes que había puesto Shammai, que eran 14, para poder ser judíos, o sea, referente al judaísmo, ser parte de Israel, pero a través del judaísmo. Entonces ellos decían que para poder ser salvos y poder ser injertados se necesita la circuncisión primero. Ahora, quiero que quede claro, y tenemos que ver las escrituras, son muy claras. Si nosotros decimos que la circuncisión es muy importante para ser parte de Israel, la pregunta sería, ¿cuál es el mérito que hizo nuestro Mashiach, ¿sí?, al derramar su sangre, al perdonarnos, al limpiarnos, al dar su vida por nosotros? ¿Cuál es ese mérito? ¿En qué queda? Entonces nosotros vamos a ver las escrituras ahorita, en qué momento se toma lo que es la Brit Milá o lo que es la circuncisión. Vamos a empezar con unos versículos que se los voy a platicar por cuestión de tiempo. Es Romanos 6, 15 al 18. Romanos 6, 15 al 18 nos muestra que nosotros somos ahora en el Mashiach, estamos hablando en nuestro Santo Maestro, en nuestro Mesías, Yeshua. Ahora nosotros somos esclavos de justicia. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora en el Mesías Yeshua somos esclavos de justicia. Ahora, nosotros debemos entender palabras y conceptos que a veces se pierde, y por no entender esos conceptos malinterpretan todo. Cuando dices somos esclavos de justicia, significa
ahora sí que significa que ustedes y yo deberemos ser personas que practican la Torá, que practican las enseñanzas, las instrucciones, los mandamientos del Padre Santo, del Padre Eterno. Según Isaías 51:7, nos muestra que justicia es aquel que guarda la ley o la Torá en su corazón. Ahora, también lo que es Romanos, fíjense ustedes, Romanos capítulo 2, estamos poniendo la base de lo que significa justicia y pues vamos a ver los conceptos que están aquí en la Biblia, en las Escrituras, y dice aquí Romanos 2:13, porque Dios no considera justos a los que oyen la Torá, sino a los que la cumplen. Entonces, si nosotros estamos viendo esto, que Dios no considera justo a los que oyen nada más la Torá, sino a los que la cumplen, entonces, ¿quién es justo? Justo es aquel que cumple los mandamientos del Padre, aquel que obedece los mandamientos. Romanos 2:13. Ahora, fíjense, todo el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, nos está hablando de Torá. Tan solo Santiago 1:25 dice, aquel que escucha nada más las Escrituras, la Torá, pero no la obedece, es un oidor olvidadizo, pero aquel que pone atención en la perfecta Torá y la obedece, dice, alcanzará bendición. Es decir, la Torá me ayuda a tener bendición. Ahora, cuando nosotros estamos hablando que somos esclavos de justicia, significa que somos esclavos que obedecen la Torá. ¿Por qué? Porque nosotros somos justos cuando obedecemos la Torá. Ahora, fíjense, aguas con estos conceptos, porque de ahí es donde se pierden las personas, se confunde. Entonces, ¿qué es un justo? Justo es aquel que obedece los mandamientos del Padre en la Torá. Ahora, también Romanos 2:13, Isaías 51:7. Ahora, la justificación, chequen el dato. Justificación, ¿qué significa? Ok, nosotros estábamos bajo una cárcel que se llama la cárcel del... déjenme poner en silencio mi teléfono. La cárcel del pecado. Estábamos ahí encarcelados porque la Torá nos señala el pecado, ¿ok? Entonces, cuando estábamos ahí encarcelados, estábamos condenados a morir porque la paga del pecado es muerte. Entonces, estábamos ahí encarcelados, esperando el turno para morir, pero alguien tomó nuestro lugar que se llama Yeshua HaMashiach y Él pagó por nosotros. Entonces, Él resucitado vino y nos sacó de esa cárcel donde estábamos porque estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte, bajo esa instrucción de morir. Entonces, cuando Él viene y nosotros creímos en Él, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, entonces nos sacó de esa cárcel, fuimos justificados. Es decir, que toda esa pena de muerte, todo ese veredicto de muerte fue perdonado porque hemos creído, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces fuimos justificados. Es decir, toda la lista que traíamos para morir por todo el pecado se borró totalmente, fuimos perdonados, fuimos justificados. Ahora, ¿qué significa? Que lo que nosotros debíamos que pagar, ya no lo vamos a pagar porque fuimos justificados. ¿Ok? Por la fe en Yeshua, yo soy justificado. Entonces ya no voy a morir en esa cuestión del pecado que yo había cometido. Ahora, de ahí en adelante, me saca de la cárcel, ya estoy fuera de la cárcel, ya soy libre por medio del Mesías. Entonces dice Efesios capítulo 2 que somos salvos por la gracia, por haber creído, por supuesto. No fue por nuestros méritos, fue por los méritos de nuestro Mesías. Pero dice Efesios 2 que nosotros fuimos, ahora sí que somos unas nuevas criaturas diseñadas para buenas obras. Entonces, de ahí en adelante, ahora ya soy libre, estoy fuera de la cárcel, el Padre está esperando buenas obras. Buenas obras, y dice Timoteo que solamente las buenas obras, segunda de Timoteo 3, se pueden hacer a través de las Escrituras. Y recuerden ustedes que en el primer siglo no existía el Nuevo Testamento, no existía el Brit Hadashah, ¿sí? Entonces,
¿A qué se refiere escrituras? En la mentalidad hebrea, la palabra escritura se refería a la Torá y los profetas. Entonces, cuando Pablo le dijo a Timoteo que las escrituras son inspiradas por Dios para redarguir y bla, 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 y al final dice, para buenas obras. El que ejecute, el que practique las escrituras son para buenas obras. Entonces, ¿yo qué necesito para buenas obras? La Torá y los profetas, sobre todo la Torá. Y dice, el que practica la Torá, la que la obedece, Romanos 2:13 dice, es un justo. Entonces, cuando tú y yo salimos de la cárcel, fuimos justificados. De ahí en adelante viene si vamos a ser justos, ¿ok? Si nosotros caminamos en obediencia a la Torá, somos justos porque entonces somos esclavos de justicia. Y justicia es obedecer la Torá. Entonces, ya cuando caminamos, entonces ya somos justos, estamos obedeciendo. Entonces, son conceptos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Justificación, purificación, santificación, ¿ok? La redención, en fin, todos esos conceptos son importantes. Ahora, ya vamos a ir armando todos estos conceptos. Esclavos de justicia, Romanos 6, 15 al 18. Ahora, si ya somos esclavos, significa que tenemos un amo, que servimos a alguien. Y ese amo se llama Yeshua. Yeshua nos compró con precio de sangre. Entonces, si Él nos compró, entonces somos personas, vamos a pensar, antes de haber conocido, éramos extranjeros. Entonces, Él nos compra y ahora somos esclavos de Yeshua. Le pertenecemos a Él nada más, esclavos de justicia, para obedecer la Torá. Primera de Corintios 16:20, Primera de Corintios 7:23. 16:20 y 7:23 nos muestra que nosotros fuimos comprados por un gran precio. Tu vida vale mucho y solamente podía ser comprada por el Mesías con su sangre. Entonces fuimos comprados con precio de sangre. Ahora ya vamos estableciendo conceptos. Esclavos de justicia porque fuimos comprados por el Mashiach Yeshua. Bien, entonces si nosotros somos esclavos, somos para obedecer lo que nos ordene. Y lo que ordena nuestro Mesías es obedecer Torah. Eso es todo. Bien, ahora vamos a ver otro concepto. Ya somos esclavos de justicia. Ya sabemos qué significa ser justos. Ya sabemos lo que es la justificación. La justificación no te consideran un justo realmente, eres justificado, pero la justicia, practicar justicia se alcanza obedeciendo Torah solamente. Entonces, cuando sales de la cárcel, estás justificado. De ahí en adelante depende de ti si caminas en justicia. Ok, ahora dice la Escritura que por medio del Mesías Yeshua, tú y yo somos descendientes de Abraham, ¿ok? Dice ahí en Gálatas 3, 26 al 29, dice que somos descendientes de Abraham y que tenemos derecho o acceso a esa herencia que el Padre le dio a Abraham. Y a veces las personas dicen, bueno, toda la herencia que se le dio a Abraham, todas las promesas que se le dio a Abraham, ahora son mías en el Mesías. Ok, sí, tienes razón. Sí, dice Efesios capítulo 3, que cuando nosotros creímos en el Mesías, fuimos injertados a Israel, ahora somos Israel, somos conciudadanos de Israel y tenemos acceso a todas las promesas y pactos. Tenemos acceso a todas las promesas y pactos por medio de nuestro Mesías. Tenemos herencia ahora, juntamente con Israel. Ahora, si nosotros somos descendencia de Abraham, significa que todo lo que el Padre le dijo a Abraham nos pertenece a nosotros. Entonces, ahí sí quiero leer y vamos para allá, que es Génesis 17. Porque a veces nada más tomamos lo que nos conviene, ¿ok? Yo quiero decir algo importante aquí. ¿Se necesita primero la circuncisión para ser parte de Israel? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque ese fue el problema de los judaizantes en el libro de Gálatas. ¿Sí? ¿Qué es un judaizante? Tenemos que ver los conceptos, ¿ok? El judaizante es cuando pone por encima de todo los méritos del Mesías y dice, para ser salvos se tienen que circuncidar. Eso no es así. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina de Shammai, parte de sus argumentos para poder ser parte del judaísmo ortodoxo,
que se vivía en el primer siglo, que era el fariseísmo, los fariseos. Los fariseos de hoy en día es judaísmo ortodoxo, judaísmo ultra ortodoxo, y en el judaísmo hay como 24 denominaciones. Yeshua solamente practicó el judaísmo bíblico, la Torá y los profetas. El judaísmo ortodoxo y ultra ortodoxo y todas sus denominaciones sí ven la Torá, sí ven los profetas, pero le ponen más valor, más atención a las leyes rabínicas. A veces están por encima de la misma Torá, como dice Isaías 29:13. Bien, entonces ya que vemos esta cuestión de Abraham, entonces, del judaísmo, de los judaizantes, entonces ellos están queriendo que los que creen en el Mesías, ojo con lo que voy a decir, los que creen en el Mesías Yeshua se tienen que conectar primero al judaísmo ortodoxo, ¿ok? Y abrazar esas leyes rabínicas. Y no es así, porque Yeshua siempre estuvo en contra de eso, siempre enfocó la mirada de todo el pueblo, le dijo, tienen que ver la Torá, sobre todo la Torá y los profetas. Yeshua siempre lo manejó así, siempre lo enseñó, y en el primer siglo los discípulos, todos los apóstoles enseñaron Torá y profetas, nada más, nada de leyes rabínicas. Bien, entonces los judaizantes lo que querían era conectarlos a un judaísmo ortodoxo, conectarlos a las leyes rabínicas de Shammai. Eso es judaizar. El hecho de que nosotros como creyentes en el Mesías obedezcamos los mandamientos de la Torá, guardemos el Shabbat, guardemos las fiestas, comamos limpio o kosher, como se dice, no significa que seamos practicantes de un judaísmo ortodoxo. ¿Por qué? Porque nada más estamos obedeciendo la Torá, no estamos tomando en cuenta ni obedeciendo las leyes rabínicas, las leyes humanas. Esas no las tomamos en cuenta, esas las respetamos, las hacemos a un lado, pero nada más tomamos Torá y profetas, nada más, como lo hizo nuestro Mesías, ¿ok? Yeshua. Él llevó un judaísmo bíblico, Torá y los profetas. Entonces, ya que vemos esto, la circuncisión es importante, sí es importante, pero ¿en qué punto? Vamos a verlo. Entonces, vemos aquí en lo que es Abraham, Génesis 17, versículo 9, pues hay que ver todo el capítulo, pero por tiempo voy a ver 17, 9. Dice, Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia. Nosotros somos descendencia. Por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia. Y que todos deberán cumplir. Todos los varones que entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. O sea, ¿qué es la circuncisión? Es una señal de pacto que tenemos con el Padre. Ahora por medio de nuestro Mesías. 12. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados. Por dinero a un extranjero, que por lo tanto no sean de la extirpe de ustedes. 13. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo, pero el varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Ahora, si se dan cuenta, está hablando a toda la que es la descendencia de Abraham. Nosotros somos descendencia de Abraham por medio del Mesías. Eso viene en Gálatas 3, 26 al 29. Ahora, dice, todo aquel que fue comprado. O sea, aquí vemos primero, ¿somos descendencia de Abraham? Sí, palomita. Luego dice, número 2, extranjeros. Tú y yo éramos extranjeros. Yo no tengo sangre israelita, yo era una extranjero. Era. Que quede claro, era un extranjero. Dice Efesios 2, ahora por el medio del Mesías soy conciudadano. Bueno, era extranjero. Entonces, ¿quién me compró? El Mesías, con un gran precio de sangre me compró. Le pertenezco, soy esclavo de justicia. Le pertenezco. Él es un judío. ¿Sí? Él es mi amo, él es mi señor. Le pertenezco. Bien, entonces dice aquí, todo aquel que ha sido comprado, todo extranjero, deberá ser circuncidado. Entonces, ahí está, soy descendencia,
Fui comprado, era extranjero, fui comprado por un judío, por precio de sangre, entonces yo le pertenezco. Entonces, ¿debo ser circuncidado? Sí, porque es una señal de marca, porque Yeshua me conectó con mi Padre, me llevó al Padre, y mi Padre tiene su Torá, entonces yo abrazo su Torá. Entonces, este es un mandamiento, este es un precepto importante, que no debemos pasar de por alto. Pero que quede claro, los judaizantes ponen la circuncisión por delante primero, y hacen a un lado los méritos del Mashiach. Que Abba nos guarde. Yo no lo veo así. Ahora, ¿qué es lo que nos enseñan las Escrituras? Yo primero creo, fui justificado, estaba en la cárcel, me sacó mi Mesías, me justificó, me perdonó, me limpió, me compró, le pertenezco. Entonces ahora de ahí en adelante Él está esperando que yo camine en justicia. Caminar en justicia es obedecer mandamientos. La circuncisión es un mandamiento. Pero fíjate, es después que fui justificado. La circuncisión no te va a salvar, ¿sí? La circuncisión no te va a justificar. El único que justifica se llama Yeshua HaMashiach. Entonces me sacó de la cárcel, me justificó, me limpió, ¿sí? Me conectó, me injertó a Israel, me compró, soy su esclavo, y como soy esclavo y este es un mandamiento perpetuo, entonces si tú eres esclavo y estás practicando justicia y estás obedeciendo mandamientos, este es un mandamiento del Padre. Entonces ahora te circuncidas, pero eso va después, cuando ya eres parte de Israel por méritos de Yeshua HaMashiach. Ahora, ya que lo comprendimos, entonces, descendencia, palomita, fui comprado, palomita, entonces, ¿la circuncisión se tiene que hacer? Sí. Okay. Pero después que fui justificado por la fe en Yeshua, después que ya me injertó a Israel, ahora ya soy Israel, ya fui comprado, en fin. Ahora, es importante que veamos algo. A veces las personas, y aquí esto es muy delicado, a veces las personas empiezan a rechazar los mandamientos del Padre y empiezan a rechazar el Shabbat y dicen, no, el Shabbat es para los judíos. No hay ninguna escritura que diga que el Shabbat es para los judíos. Que los judíos o los israelitas lo obedecen es otra cosa, pero no hay una escritura, es un mandamiento del Padre, es el cuarto mandamiento. Si decimos que obedecemos mandamientos, tenemos que obedecerlo. Entonces, pero si yo rechazo el Shabbat y digo, no, es el domingo, y yo pongo otra cosa que no es la palabra del Padre, ojo con lo que voy a decir, yo estoy rechazando la palabra, estoy rechazando el cuarto mandamiento. Si decimos, yo puedo comer de todo, no hay una escritura que nos diga que podemos comer de todo. Hay una parte en la escritura en Marcos donde dice, con esto dio por limpio todos los alimentos. Ahora, si tú lo lees con tu mentalidad greco-romana occidental, pues tú vas a decir todos los alimentos, pero tenemos que verlo en un contexto hebreo. Tú pregúntale a un hebreo, oye, ¿el puerco es alimento? Y te va a decir, no, no es alimento. Oye, ¿los camarones son alimentos? Dice, no, no son alimento. ¿Por qué? Porque para el Padre eso no es alimento para nosotros. Que nosotros no los comamos o el ser humano se lo coma es otra cosa, ¿ok? Entonces, cuando dice, con esto dio por entendido que todos los alimentos son limpios, ahora tenemos que ver en la mentalidad hebrea qué es alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué es alimento? En Levítico 11, todo lo que el Padre dijo, esto puedes comer, eso es alimento. Esto no comerás, eso no es alimento. Entonces, en ese contexto hebreo lo podemos comprender mejor. ¿Y para qué voy a obedecer los mandamientos? Para honrar la santidad de mi Padre, ¿ok? ¿Para qué es obedecer los mandamientos? Para honrar la santidad de mi Padre. Ahora, si aquí en Génesis 17 nos dice que es para los que descienden de Abraham, yo desciendo de Abraham por medio del Mesías, y es para los que fueron comprados, yo fui comprado, mi Mesías me compró, entonces me voy a circuncidar, ¿ok? Ahora, si yo rechazo los preceptos de los mandamientos, circuncisión, el Shabbat, las fiestas, por decir mañana viernes en la noche, con el favor de nuestro Padre, vamos a tener un tiempo de oración, de ayuno, va a haber una enseñanza a las 7:30, lo vamos a estar pasando, se pierde la vida eterna, no te lo pierdas porque te vas a acudir. Entonces, bueno,
Entonces, si yo empiezo a rechazar las fiestas, empiezo a rechazar el Shabbat, empiezo a rechazar la circuncisión, empiezo a rechazar el comer limpio, que eso ya no, que eso ya pasó, que la dispensación, que no sé cuándo. En pocas palabras, eso se llama rechazar. Rechazar lo que el Mesías enseñó. Vamos a ver qué dice Juan 12. Entonces, yo lo que quiero mostrarte aquí, la escritura, en cuanto hablando de la circuncisión, no está por delante, no, es después que yo fui justificado, ya les expliqué. Es importante que entendamos lo que es justificación y lo que significa caminar en justicia, ya lo expliqué. Cuando entendemos eso, la Biblia encaja perfectamente todos los versículos. Ahora, fíjense lo que dice aquí Juan 12, 44 al 50. Ojo, pongan atención. El que cree en mí, está hablando Yeshua, clamó Yeshua con voz fuerte. Cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no la obedece, no seré quien yo lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, que es la Torah del Padre, porque dice de Deuteronomio, yo enviaré un profeta y pondré mis palabras en su boca, es la Torah. El que rechaza mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Y si tú te vas a Apocalipsis 20, te vas a dar cuenta, tremendo esto. 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó decir y qué no decir. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Su mandato, sus mandamientos, su Torah es vida eterna. Y eso lo podemos todavía confirmar en Romanos capítulo 2. La vida eterna tiene que ver con la obediencia a la Torah. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Entonces, si la persona dice, no, la Torah no, la circuncisión no, y empieza a rechazar los mandamientos, los pactos que el Padre ha establecido como perpetuos, estamos rechazando su palabra. Y eso es lo que nos va a juzgar a nosotros en el día final. ¿Sí? Cuando se abran los libros, dice ahí los libros, con plural al final, con S, los libros. Y luego dice, y se abrió un libro, el libro de la vida. Entonces, es importante que sepamos, está mi nombre ya escrito. ¿Ok? Bueno, ahora, aquí hay cuestiones de que nosotros debemos ver. Romanos capítulo 2. Entonces, a veces las personas dicen, ahí está, en Romanos 2 dice que la circuncisión no es importante. Espérame, tienes que ver el contexto de qué está hablando. El contexto que nosotros vemos aquí en Romanos 2 se está dirigiendo a personas, a los judíos, ortodoxos, judíos que practicaban ese judaísmo fariseico de aquel tiempo, donde se pavoneaban y decían, nosotros estamos circuncidados y nosotros acá y que la Torá, o sea, se estaban pavoneando de algo menos del creer en ese Mesías, le daba más importancia a todas esas cosas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Pablo estaba hablando a ellos, diciéndole, espérame tantito, o sea, la circuncisión no es la gran cosa si tú lo ves, si te pavoneas, si te sientes el uyuyuy. No, la circuncisión simplemente es para honrar la santidad de nuestro Padre. Es obediencia a un mandamiento, ¿ok? Pero la circuncisión no te va a salvar, que quede claro. La circuncisión no te va a salvar. La circuncisión no te va a justificar tampoco. El único que justifica es la fe y Yeshua. Es el único que nos puede sacar de la cárcel del pecado. ¿Sí? Entonces la circuncisión no te va a salvar, no te va a justificar. Simplemente es una marca que tenemos un pacto con el Eterno, con el Padre. Una marca en el cuerpo. Entonces que quede claro en cuál es la posición de lo que es la circuncisión, que es una marca en el cuerpo de que tenemos un pacto, pero la circuncisión no te salva, la circuncisión no justifica, simplemente es una ordenanza del Padre, es un mandamiento que nosotros vamos a obedecer para honrar su santidad,
Todos los mandamientos los vamos a obedecer para honrar su santidad, los que nos corresponden. Como les he dicho, hay mandamientos que vienen en la Torá que son para los sumos sacerdotes. Yo no soy sumo sacerdote. Para los levitas, pues tampoco soy levita. Y así tenemos que ir viendo cuáles son los que nos tocan en su contexto. Bueno, entonces, para ir cerrando esta pequeña reflexión, entonces, pecador, vamos a ver los conceptos que manejamos hoy. Pecador, estábamos bajo la ley del pecado. Luego fuimos por la fe en Yeshua, nos sacó de la ley del pecado, y por eso dice Pablo en Romanos que ya no estamos bajo la ley, pero tienes que ver el contexto del capítulo 6, que está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Si ya no estoy bajo la ley del pecado y de la muerte, fui justificado ya, dice, estoy bajo la gracia. Pero si tú ves el Salmo 119, te habla que la gracia es la Torá, ¿sí? El Salmo 119 dice, la gracia es tu ley, tu Torá. Entonces, cuando nos saca ahí es para ponernos en la Torá, para obedecerla, para caminar en justicia. Ahora sí todo encaja, todo tiene sentido, ¿ok? Porque a veces las personas dicen, es que ya no estoy bajo la ley, pero ¿cuál ley? No está hablando de la ley divina, no está hablando de la ley de Dios, está hablando de la ley del pecado. Y todavía más, estoy por la gracia. ¡Perfecto! El Salmo 119 dice que la Torá, la gracia de su Torá. Entonces yo soy sacado de la cárcel para obedecer Torá, eso es gracia. Entonces, ¿qué es caminar en gracia? Caminar en gracia es obedecer Torá. Salmo 119. No lo inventé, está escrito. Y cuando obedeces Torá, caminas bajo la gracia, significa que estás caminando en justicia, eres justo. Entonces, todas las promesas que están en Proverbios, que dice el justo esto, el justo el otro, si tú eres justo es porque obedeces la Torá. Entonces, si tú obedeces la Torá, eres un justo para Dios, Romanos 2:13. Entonces, todas las promesas son para ti. Pero si no estás obedeciendo la Torá y la estás rechazando, pues mira, a mí no me corresponde decirte si eres justo o no, porque no soy juez, no soy Dios. El único que le corresponde a eso es al Padre. Pero yo te estoy diciendo las Escrituras para que analicemos nuestras vidas, para que veamos cómo estamos viviendo. Entonces, pecador, justificación, ¿sí? Somos justificados, somos injertados a Israel, tenemos herencia, acceso a los pactos, tenemos acceso a las promesas ahora porque soy Israel, pero después yo necesito permanecer en justicia hasta el final. Por eso dice en Apocalipsis, el que permanezca hasta el final, el que permanezca hasta el final. ¿Permanecer en qué? En justicia, obedeciendo la Torá. Entonces, si yo permanezco hasta el final, obedeciendo la Torá, entonces nuestro nombre no será borrado. Porque dice Éxodo, capítulo 32, que el Padre puede borrar nuestros nombres si pecamos, si no nos arrepentimos, si rechazamos su palabra, ¿ok? Entonces por eso Yeshua le dijo a sus discípulos, venían los discípulos contentos, mira Señor, echamos fuera demonios y todos salieron y no sé cuánto. Y dice, sí, yo vi cómo caía el chamuco, dice, pero no te alegres de eso, alégrate de que tu nombre esté escrito. Hay más cosas que ver en esa porción de Lucas, Quiero decirte, Lucas 10, ahí hay cosas interesantes que tenemos que tomar en cuenta y está relacionado con todo lo que te estoy hablando en este momento. No te alegres si tienes el ministerio de liberación, que echa fuera demonio y que los enfermos sanan y que el otro y que tú eres el uyuyuy y que eres el predicador, el evangelista, que eres el profeta, que eres el apóstol, que eres quien seas que tú creas que eres. No te alegres ni te fanfarrones de eso. Mejor debemos estar pendientes de que nuestro nombre esté escrito en su libro. Y solamente eso le corresponde al Padre. Y por eso se lo dijo a sus discípulos, Yeshua, capítulo 10 de Lucas. No te alegres de eso. Alégrate de que tu nombre esté escrito. Entonces, mis amados, la circuncisión es importante, sí. ¿Y cuál es el último versículo que quiero terminar? Es Ezequiel 44. Ya les di razones, y es por obediencia. Y esta razón tiene que ver con el tercer templo. Cuando ya esté el Mashiach aquí reinando, dice 44, puedes leerlo todo, pero por cuestión de tiempo voy a leer 8 y 9. No se ocuparon de cumplir con mi culto sagrado,
sino que pusieron extranjeros a cargo de mi santuario. Así dice Yahweh omnipotente: no entrarán en mi templo ningún extranjero incircunciso de corazón, como hablé al principio, y de cuerpo, o sea, el Brit Milá, la circuncisión física, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Entonces, yo en lo personal sí quiero entrar a ese santuario, porque ahí va a entrar también Yeshua, ¿sí? Porque ahí hay puesto el nombre de nuestro Padre. Entonces, la circuncisión, ya les di razones. Nosotros que no somos de sangre, de estirpe, de sangre israelita, judía, éramos extranjeros, ya no lo somos conciudadanos, así lo dice Efesios 2. Entonces éramos extranjeros, fuimos justificados, fuimos comprados por precio de sangre, ahora somos israelitas, ahora tenemos la marca del pacto de Abraham en nuestro cuerpo, pero eso fue hasta después. Entonces, pues espero que esta sencilla explicación pueda servir, y yo quiero que ustedes, quien esté escuchando este video que va a quedar grabado, si has rechazado el Shabbat, si has rechazado las fiestas, si has rechazado el comer limpio, que eso ya no, de veras te lo digo con todo mi corazón, nuestro Mesías está muy cerca de venir. Sí, muy pronto, en los próximos años hay que estar pendientes. Pero ¿sabes qué? Arrepiéntete. Pídele perdón al Padre. Padre, perdóname por rechazar tu palabra, por rechazar tus mandamientos. Sí. Y porque si tú no te arrepientes, esos mandamientos que tú has rechazado, esos mandamientos son los que te van a juzgar a ti. O nos van a juzgar a nosotros, a todos, cuando estemos delante del Padre, donde se abran los libros. ¿Ok? Entonces, que nuestro nombre esté escrito. Y en este tiempo de ayuno, que es una convocación nacional para todo Israel, es para el que es Israel. Si tú no te crees que eres parte de Israel, esto no es para ti. Pero si tú has sido justificado por el Mesías Yeshua, si tú has sido limpiado y has sido sacado de esa cárcel del pecado y nos ha limpiado del pecado y nos injertó a Israel, entonces somos israelitas, somos Israel. Entonces Yom Kippur es una convocación para todo Israel de buscar el rostro del Padre y estar analizando nuestras vidas, que nuestro nombre esté escrito ahí, porque el Padre lo puede borrar. ¿Ok? Es un llamado que hace nuestro Padre en Yom Kippur, es un llamado que nos hace, es una cita, es un tiempo donde el Rey soberano, el Rey del universo, está y va a decidir quién va a vivir, quién no va a vivir. Entonces solamente a Él le toca y es una convocación nacional. Entonces somos Israel, pues no, si no tenemos la posibilidad de ir hasta el mero, la Tierra Santa, aquí en nuestra ciudad, donde cada quien estemos viviendo, busquemos al Señor. Es un tiempo de ayuno, es un tiempo de ayuno total, no vamos a tomar agua. Es un tiempo de buscar el rostro, es un tiempo de estar en la Torá, estar reflexionando nuestras vidas. Es un tiempo de buscar al Padre, al que da la vida. Sí, que nuestros nombres estén escritos, ¿ok? Que no sean borrados. Mis amados, les mando un fuerte abrazo y pues qué bueno que pudimos estudiar las Escrituras juntos. Todo lo que hoy les dije, pues hoy se lo voy a escribir ahí para que usted lo puedan reflexionar y verificar para ver si es cierto. No estoy buscando que estés de acuerdo conmigo, ¿sí? Simplemente ponte de acuerdo con el Padre a través de su palabra. Conmigo no necesitas estar de acuerdo, ¿ok? Bueno, les mando un fuerte abrazo, les amo y pues que Abba nos guarde, que Abba nos fortalezca para todo lo que está por venir. Vienen más cosas, mis queridos. Tenemos que estar afianzados en la Torah, porque eso es lo que nos va a mantener firmes. Que Yahweh te bendiga y te guarde, extienda su amor hacia ti. Que Yahweh te dé shalom. Nos vemos. Shalom.